¿Quién habitará en tu tabernáculo? Una joven cristiana fue criticada por sus compañeros por no seguir las modas del mundo. Ustedes saben que en el mundo hay modas, ¿verdad? Bueno, pues esta jovencita estaba siendo criticada pues por no vestirse como las demás, ¿no? ¿Y saben qué les contestó ella? No vivo para encajar con los demás, vivo para agradar al que me salvó. Bueno, esa santidad que mostró ella, eso es querer apartarse para el Señor. Es vivir distinto, porque ya no vivimos nosotros, sino es Cristo el que vive en nosotros. Vivimos distinto porque somos de Cristo. Así que sabemos que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Miren, vamos a Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 14. No sé si recuerdan este capítulo, que es un hermoso capítulo donde el Señor está haciendo una oración sacerdotal. En Reina Valera dice: Jesús ora por sus discípulos. Se le conoce también esta oración como la oración sacerdotal. Y en esa oración, Él, dirigiéndose al Padre, hace ver por qué es que ya no somos de este mundo. Miren, en el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice nuestro Señor en el versículo 16. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, aunque vivimos en un mundo que tiene sus propios valores y sistemas, los cristianos debemos mantener una identidad y un propósito que provienen de Dios y ser distintos de la cultura mundana. Es decir, la santidad se refiere a no participar en las prácticas, valores o principios egoístas y pecaminosos del mundo, sino a vivir de acuerdo con los valores de Cristo y reflejar la luz de Dios para otros. A eso nos llamó el Señor, a ser luz y sal. Así que, como punto número 1, ¿qué es la santidad? ¿Qué es santidad? Regresemos allá a Primera de Pedro 1:16. En el versículo 16 dice: porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Mire, anote estas referencias cruzadas, si usted gusta leerlas en su casa. Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Y Levítico 19, versículos 2 al 5. Y del 9 al 18. Miren, santidad proviene del griego hagnos. Y cuando estudiamos también los versículos que les acabo de mencionar, sabemos que viene del hebreo kadosh. Estas dos palabras, ambas significan separación. También significan propiamente limpio, casto, puro, inocente, modesto. Modesto. A mí me llamó mucho la atención este significado, ¿eh?
está haciendo falta al mundo esta característica, ser modestos, ¿verdad? También significa, mis hermanos, consagrado, dedicado a Dios. Así que santidad es estar apartado del pecado y consagrado a Dios. Mis hermanos, santidad no es perfección humana, sino transformación divina. Hagamos una ilustración también de este punto. Cada día, miren, tenemos oportunidades para practicar la santidad. En un mundo rodeado por la falta de santidad, el cristiano debe ser intencional. Así como fueron los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de la tribu de Judá, que al verse en cautividad, se propusieron en su corazón no contaminarse con lo que les ofrecía el mundo, es decir, el rey de Babilonia. Y ellos lo hicieron para no agradarse a sí mismos, sino para agradar a Dios. Estos jóvenes estaban rodeados, estaban cautivos. A veces no lo vemos, pero estamos rodeados de pecado en ocasiones, mis hermanos. Y a veces nos queremos diluir. Miren lo que hicieron estos jóvenes. Vamos al libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Y voy a leer los versículos a partir del versículo 6, mis hermanos. Aquí el contexto de esta porción que vamos a leer es que ellos eran unos jóvenes judíos, ¿verdad? De la tribu de Judá. Y había pedido el rey, búscate unos jóvenes, ¿no? Que así enérgicos, llenos de sabiduría, ¿verdad? Sabios en ciencia y de buen entendimiento, ¿verdad? Y les había pedido a sus siervos, este rey, que los alimentaran, que los criaran, que los instruyeran en la ley de Babilonia por un año. Fíjense lo que dice en el versículo 6, dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, dice, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías, gracias, sí, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Es decir, lo primero que hicieron con estos jóvenes fue ponerles un apodo. A veces eso hace el mundo para diluirnos. Ay, mira, ahí viene el muy santito, ¿no? Se empiezan a burlar y a veces esa burla nos hace dudar de nuestra fe. Miren lo que dice el versículo 7. Miren lo que hicieron estos jóvenes, pues, ¿no? Perdón, en el versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por supuesto que esto representa todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Que satisface la carne. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mis hermanos estaban entre enemigos, pero vean lo que hizo Dios. Dice aquí, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse.
Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. ¿Quién era el señor de este eunuco? El rey, ¿no? Ahí dice: temo a mi señor el rey, que señaló su comida, la comida para ustedes, y su bebida. Pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a ustedes, condenarán para con el rey mi cabeza. O sea, este eunuco estaba temeroso, ¿ah? ¿No? Pues los va a ver ahí todos, como no se contaminan con como no comen la comida que se les ha asignado, seguro se van a poner flacos. Flacos, pero de no alimentarse del mundo, ¿verdad? En el versículo 11 dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fíjense cómo pide este joven, ¿eh? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. El eunuco tenía miedo del rey, pero Daniel, Misael, Ananías y Azarías, ellos tenían temor de Dios. Así que vean lo que dice en el versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y vean la maravilla del Señor. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Estos jóvenes reflejaron su fe en Dios al querer agradarle. Y por ello es que se apartaron de lo que alimenta al mundo. Mis hermanos, hay tantos ejemplos que pudiésemos poner aquí que solamente mencionaré algunos. Por supuesto que la música que escucha el mundo alimenta el espíritu de forma mundana. Así que podemos proponernos apartarnos de ella. El vocabulario soez, es decir, bajo, grosero, indigno, vil, como el doble sentido, ¿verdad? Y miren, eso es lo externo del mundo, pero también hay cosas que podemos alimentar desde nuestro propio interior, como la envidia, la queja. No te alimentes de eso, ¿eh? O desear algo indebido para alguien, cuidar lo que vemos o deseamos. Recuerden que debemos llevar todo pensamiento cautivo ante los pies de Dios y de esa manera apartarnos del mal. Miren cómo se lo dictó el Señor a Moisés para escribir el libro de Levítico. ¿Y se acuerdan de las porciones que les dicté hace rato? Se las dicté previamente para que no la tuvieran que anotar, pero vamos a Levítico capítulo 19, versículo 2. Vean lo que dice aquí, mis hermanos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos serán, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardarán. Yo, Jehová, vuestro Dios. No se volverán a los ídolos, ni harán para ustedes dioses de fundición. Yo, Jehová, su Dios. Y cuando ofrezcan sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que sean aceptos. Me paso al versículo 9, mis hermanos. Dice: cuando ciegues la mies de tu tierra,
No cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtarán, y no engañarán, ni mentirán el uno al otro, y no jurarán falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Voy a repetir esta parte, dice, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Aquí está hablando de justicia. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahora vean ahí en sus Biblias cómo se titula esta porción ahí en Reina Valera. Dice, leyes de santidad y de justicia. Son leyes, mis hermanos. Son mandamientos, son ordenanzas. Así que una aplicación a este punto de lo que significa la santidad, hazte estas preguntas, mi hermano. ¿Estoy siendo intencionalmente santo para agradar al Señor cada día? ¿Cómo puedo apartarme más y más en santidad? ¿Tengo algún área débil de mi vida con la cual debo trabajar con el Señor para estar en santidad? Punto número 2. Santidad en todas las áreas de la vida. Regresemos ahí a Primera de Pedro. Primero leímos el versículo 16, ahora vamos a leer el versículo 15. Dice, sino como aquel que los llamó es santo, dice la parte B de ese versículo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se acuerdan cuando Jehová le dice a Josué, una vez que Moisés había fallecido, partido a la presencia del Señor? Le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y luego se lo repite 3 veces, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente. Nuestro esfuerzo no es un esfuerzo físico, sino espiritual. Y aquí nos lo recuerda el apóstol Pedro, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ahí está nuestro esfuerzo. Así que santidad no es solo un acto de adoración, es un código de conducta, una forma de vivir. Vivir ya no conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Miren, vamos a ver 5 puntos para poder ser santos en toda nuestra manera de vivir. El primer punto es ser santos en nuestros pensamientos. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Allí en la porción de Reina Valera, del versículo 8 hasta el 9,
O sea, esos dos versículos dice, en esto pensad. Ahí está la recomendación por parte de la palabra. Y el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, escribe Pablo a los filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Allí está, ¿verdad? Así que esto nos exige en conformar nuestra mente a la mente de Cristo, siendo intencionales en sembrar la palabra en nuestra mente y atesorarla en nuestro corazón, meditando en la voluntad de Dios en cada momento para de esa manera estar atentos, estar alertas. Y a veces pensamos estar alertas a lo exterior. Sí, a lo exterior, pero también al interior. Recuerden que tenemos un corazón que es engañoso, dice la palabra de Dios, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues Dios lo va a conocer, pero con más razón lo va a cambiar cuando se lo expongamos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser santos en nuestros pensamientos. Un segundo punto para que seamos santos en todas nuestras áreas es ser santos en nuestras palabras, en lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Miren, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Mis hermanos, muchos de nosotros, y específicamente les voy a hablar a los hombres, pero también en algunas mujeres he escuchado, antes éramos bien groseros, ¿no? Groseros, majaderos, y luego hasta decíamos, ay, perdón, pero yo así soy. Luego decíamos, es que yo soy norteño, o campechano, o chiapaneco, oaxaqueño. O sea, decíamos el lugar de donde éramos. O sea, todos terrenales, ¿no? Por supuesto que no nos salía de nuestra boca, con todas las groserías que decíamos, decir, perdón, pero yo soy de Dios. No lo decíamos, ¿verdad? Y hay ocasiones donde de repente la carne, si no estoy atento, quiere dominar. Y se me viene siempre este versículo a la mente, dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que te escuchan, pues. A veces no agrega nada el que digamos una grosería. Por supuesto que si de repente se te ha llegado a escapar, hermano o hermana, pues arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Lo puedes hacer justo en ese momento en que lo estás diciendo. O si te quieres esperar hasta tu oración de la noche, lo puedes hacer. Pero límpiate y proponlo. Es decir, sé intencional. Señor, que ya no salgan esas palabras corrompidas de mi boca. Y a veces nos queremos justificar, ¿eh? No, pero es que me hicieron enojar. Mis hermanos, miren que también el apóstol Santiago nos dijo, ¿verdad? El que no ofende con la palabra, así lo escribe en una parte de la carta que escribe el apóstol Santiago, dice, el que no ofende con la palabra es capaz de refrenar todo el cuerpo. En verdad, todos sabemos, todos debemos estar bien atentos a nuestra boca, sobre todo. Santificarnos, ¿verdad? Para saber qué decir de forma que agrade a Dios. Es verdaderamente estar preparados para la batalla.
llenando nuestro corazón con la palabra de Dios, ceñidos nuestros lomos y cargando bien la espada, listos para dar el mensaje del Evangelio. Una palabra prudente, de consuelo, o bien la que sea necesaria para la edificación. Miren que ayer estaba yo platicando con un hermano y, y le expresaba que a veces el cristiano, por un lado no cuida, o sea, cuando es religioso nada más, ¿no? No cuida lo que dice, y por otro lado, cuando tiene que hablar, luego no habla. Y recuerdo mucho una expresión del pastor Raúl, que hace años nos compartía, donde nos decía que él iba pasando por la calle y de repente, pues, el Señor le ha dado ese don de evangelista, de estar llevando la palabra. El evangelista es diferente del misionero. Ustedes saben que aquí comenzamos como una misión, ¿verdad? El misionero va a donde la palabra ya quiere ser recibida. Ya hay paciencia para que te escuchen, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra a veces es dura. A veces, como la palabra nos exhorta, pues hay ocasiones donde, ¿ya quién le dijo lo que yo vengo haciendo, no? A veces la sentimos así, pero es la palabra de Dios la que nos está exponiendo, es el Espíritu Santo tratando con nosotros. Y el evangelista es aquel que va y da el mensaje del evangelio, la buena nueva, pero la da muchas veces, va abriendo brecha donde aún no quiere ser recibida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muchas veces es ignorada, mis hermanos. Pocas veces leída en el mundo. Y a veces cuando la leen de forma incrédula. Entonces cuando tú vas como evangelista, muchas veces vas a explicarles. A veces es la única Biblia que van a leer lo que tú les vas a decir. Entonces nos compartía el pastor Raúl que a veces veía a una persona, por supuesto que podía ver su necesidad natural. Y, y él oraba al Señor y le decía, Señor, dame palabra, palabra de Dios. Abre mi boca para que yo pueda darle tu palabra a esta persona. Le contaba yo ayer a este hermano, a través de un ejemplo, que la palabra de Dios pues es un alimento que al cual debemos satisfacernos diario, al igual que la comida natural. Parte de una oración que hacemos junto con mis hijos cuando vamos a recibir los alimentos es que Dios nos dé esa humildad y esa necesidad para comer no solo de forma natural, sino también de forma espiritual a través de su palabra. Y cuando las personas no comen, tú los puedes ver, mi hermano, naturalmente bien. O sea, tú puedes ver que una persona a lo mejor no tiene ninguna necesidad. Y a veces, como cristianos, decimos, a este no le hace falta nada. ¿Ven cómo es engañoso el corazón? Porque tú puedes ver a una persona, no hombre, llega en su carrazo, ¿no? Y trajeado o sea, tú puedes ver lo externo, ¿no? Hombre, trae un relojazo y zapatazos y también su esposa zapatillazas y vestidazo. Tú puedes ver todo lo externo. Y yo le decía, mira, para que entiendas un poco de por qué debemos alimentarnos de la palabra de Dios cada día, te lo voy a poner con un ejemplo, va a llamar un poco a tus emociones, pero imagínate que tu papá o tu mamá se extravían, los dejas de ver, y no por unos días, pasan años, pasan 3 años, y de repente tú caminando por el metro de la ciudad o por una estación, tú volteas a ver a una persona que pues, la ves en necesidad, ¿no?
Y de repente volteas y te sorprende ver que, pues es tu papá, tu mamá. Pasados 3 años y dices, lo primero que te saldría del corazón es, papá, ¿qué haces aquí, no? Te habías extraviado. Imagínate que tú te acercas y lo primero que te dice tu papá, pasados esos 3 años, no crees que te dice, hijo, te dice, dame de comer. Y tú lo ves y te das cuenta de esa necesidad, que no ha comido bien en 3 años. Tú dices, pero cuando yo lo dejé de ver, estaba bien, estaba fuerte, estaba sano. Y tú lo ves verdaderamente en los huesos. Por supuesto que al ver a tu papá o a tu mamá en esa condición, si es que no hay una raíz de amargura en tu corazón, mi hermano, lo primero que harías es suplir su necesidad natural, darle de comer. Pero miren, una persona que no ha comido, tú dale lo que sea, dale un pedazo de bolillo duro y se lo va a comer. Dale unos chetos y se lo va a comer. Pero también, si tú le das una milanesa con su ensaladita, sus papitas, también se lo va a comer. Así que nosotros, como cristianos, tenemos la posibilidad de dar una buena comida espiritual a aquel que no ha comido lo suficiente, pero muchas veces no lo hacemos. A veces damos panes duros o chetos. Ese es el mover de Cristo. Cristo ve a las personas, a muchas que pueden tener todo lo que sea. Yo conozco a personas que tienen todo, mis hermanos. No les hace falta nada. Naturalmente. Pero espiritualmente les hace falta Dios. Y poco a poco van haciendo un desastre de su vida. Entonces, claro que puedes orar y pedirle a Dios, Señor, santifica mis palabras. Dame palabra para esta persona. Úsame si es tu voluntad. Tenemos que estar listos para dar el mensaje del Evangelio. De esa manera, quien escuche sabrá que está ante un hijo de Dios, aun cuando no lo expresemos abiertamente. Recuerden que el mundo no lee la Biblia, pero sí observa el comportamiento de los cristianos. Así como escucha las palabras que nosotros decimos. Somos testimonio de Dios con nuestras palabras. Gracias. El enemigo, mis hermanos. Te reprendo, Satanás, ¿no? No, estamos en prueba, hermanos. Están ahí probando el audio. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y escucha bien, en ese versículo que viene de la carta de Pablo a Timoteo, dice que para que el hombre sea preparado sea perfecto, preparado para toda buena obra. No podemos hacer buenas obras hasta que mora la palabra de Dios en nosotros. Creemos que hacemos buenas obras. Por eso es necesario que en este punto seamos santos en nuestras palabras. Y para ser santos en nuestras palabras, tenemos que llenarnos de la palabra, saciados de la palabra. Mira, a tal grado que digas, no hombre, yo ya tengo hasta dar para dar y compartir. Ahora sí. Porque la fe verdadera, la fe correcta, la fe viene por el oír.
y el oír por la palabra de Dios. También reconocemos, como hijos de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz. No mis emociones, no mis sentimientos, no mi testimonio, mi testirrollo, pues, ¿no? Sino la palabra de Dios que le hace falta a esta persona. Mi testirrollo, no. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, y hace que mi vida y que la vida de las personas, mira, discierna, hasta que podemos ver, ay, con razón me estaba yendo mal. Yo pensaba que hacía cosas buenas, yo pensaba, ¿no? Eran mis pensamientos, pero no eran los pensamientos de Dios. Con razón yo estaba trabajando en vano. ¿Cómo dice el Salmo 127? Si Jehová no gobierna la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén, ¿no? Por eso tenemos que estar saciados de la palabra. Si no estás saciado de la palabra, si apenas le echas, ¿no? No, le echas los versículos esos que sacan de contexto, ¿no? Que luego se vuelven de la declaración positiva. ¿No? Pues te empiezas a desviar, te engañas tú mismo. Y a veces quieres compartir esos también para que otros también se desvíen y se engañen. No. Tenemos que estar saciados de la palabra. La palabra de Dios es una, es viva y eficaz y es toda la Biblia. Yo he escuchado personas decir, ¿ustedes por qué leen el Antiguo Testamento? Ya está arcaico, ya está viejo. De verdad, yo he escuchado personas que dicen eso. Personas que dicen creer en Dios. ¿Por qué lo leen? El diezmo ya no está válido. Los sacerdotes como, eso ya no está válido. Cristo mismo les decía a los apóstoles y también le dijo a los judíos que les decía que tenían la ley y los profetas. Dice, y hacen bien en estudiarla, dice, porque hablan de mí. Por eso nosotros no agarramos así Nuevo Testamento y imagínense no poder estudiar la sabiduría contenida en Proverbios o en los Salmos, ¿verdad? Pero también las advertencias de todo aquel que se envanece, como lo vimos en Crónicas y en Reyes, ¿verdad? Por eso es que debemos ser santos en nuestras palabras. Como punto número 3, ser santos en nuestras relaciones. Vamos a primera carta de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y voy a leer los versículos del 1 al 3. En Reina Valera incluso dice, fíjense lo que dice esta porción, dice, desde el versículo 1 al 12 dice, la vida que agrada a Dios. En el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y luego dice, así abunden más y más. En el versículo 2 dice, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. La santidad es una tarea diaria e intencional para agradar al Señor. Debemos apartarnos de todo tipo de fornicación. Fornicación, esta palabra proviene del griego porneia, que significa prostitución, inmoralidad sexual e idolatría.
entendiendo la prostitución como dar indulgencia a la lujuria indebida, o tener el comportamiento de quien la practica. Así que esto incluye todo tipo de manifestaciones que incitan a eso. Así que apartarnos de todo tipo de fornicación era la recomendación de Pablo a los tesalonicenses y a la iglesia aquí en Cuernavaca. Pues, así que ya se vino hasta acá el Señor, ¿verdad? A exhortarnos. Debemos apartarnos de los comportamientos que no agradan a Dios para estar en santidad en todas nuestras relaciones. Y eso no implica ser antisocial, sino en estar atentos a nuestras debilidades. Por eso ahí tenemos que ser intencionales, orando, ¿verdad? En todo momento, sin cesar, como nos dice el mismo Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses 5:18. Si tienes ahí abierta tu Biblia, nada más gira la vista o la hoja, y ahí ve el versículo 5:18, dice, perdón, el 17 dice, orad sin cesar. Y fíjense que si ustedes leen esos 3 versículos, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, al final remata con esta expresión, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. O sea, es la voluntad de Dios que estés orando sin cesar por tus necesidades espirituales. Así que este es ser santos en nuestras relaciones. Como punto 4 es ser santos en nuestro trabajo. Miren, vayamos a la carta que está allá atrás, que es la de Colosenses, al capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mis hermanos, tenemos deberes sociales en esta vida que el Señor nos ha dado. Y uno de ellos es dar testimonio de lo que hacemos, de que lo que hacemos ya no es en la carne. Ya no es una carga, ¿verdad?, dura y pesada como antes. Justamente el cristiano ahora disfruta hacer su trabajo de cada día como para el Señor. Por supuesto que como tal, en nuestro trabajo secular, pero también en pequeñas actividades que exigen nuestro esfuerzo en el día a día. Ya no nos andamos quejando, pues, ¿eh? Para que me entiendan. Y miren, yo antes sí lo hacía. Así como, otro día más. A veces esa era mi declaración negativa. Otro día más, así me pesaba. Y ahora pienso, vamos a darle gloria al Señor, ¿no? Otro día más para que tú, Señor, seas glorificado. Te ofrezco mi esfuerzo de este día. Bueno, ustedes saben que yo tengo 2 niños, ¿no? Bueno, ya son adolescentes. Pero de niños eran una pirinola. Y cuando lo hacía en la carne me pesaba, mis cuidarlos. Entonces yo le decía, Señor, no, permíteme servirte a ti al servirlos a ellos. Me negaba. Y Dios me daba fuerzas, me daba paciencia. Y ahí está, ahí va el resultado. Así es la paciencia del Señor con nosotros.
Por eso tenemos que ser santos en nuestro trabajo secular y en nuestro trabajo diario, constante. O sea, si lavamos los trastes como para el Señor, si barremos como para el Señor, si estamos allá haciendo cálculos como para el Señor. ¿Y saben qué pone el Señor? Gozo, plenitud de gozo. Lo estamos cantando, ¿no? Alabando al Señor. Eso pone en nuestro corazón. Y de repente dicen, ¿cómo es que a este le pido? Por ahí hay una frase mundana, ¿no? Al clavo más derechito ese es el que más se le pega. Y a veces así lo sentimos, ¿no? ¿Por qué a este le pido? Y sí, como no, sí, jefe. Y por supuesto que también con prudencia, ¿no? Tampoco nos van a decir, a ver, Gutierrito, explíqueme usted este contrato que aquí vamos a desviar unos billetes de la empresa. No, eso sí, ¿no? No, hago todo como para el Señor, pero en esto, mira, esto va en contra de la voluntad de Dios. O sea, sí se entiende que no tenemos una fe ciega, ni una obediencia ciega. Nuestros ojos están puestos en el Señor. Por eso somos santos también en nuestro trabajo. Es decir, exige defender la verdad. Ah, ¿no vas a firmar? No. Te puede costar tu trabajo. Y si es la voluntad de Dios que me cueste mi trabajo, así será. Pero yo no voy a firmar esto. Esto está mal, esto va a desviar dinero de la empresa. Pero mira, si tú convences a mi jefe y quieres que él lo firme, adelante. El que lo deba firmar eres tú. Sí, para que me corran, ¿verdad? Y para que tú desvíes dinero. No, pues no lo voy a hacer. ¿Sí se entiende? Es en nuestro trabajo, en el trabajo secular, en nuestro trabajo en el hogar. Y miren que el matrimonio también es un trabajo, es un deber social. Y requiere intencionalidad diaria. ¿Saben que el amor no es un sentimiento, es un compromiso? Y como es un compromiso, requiere intencionalidad diaria. Por eso hay quien no pone intencionalidad diaria y pasados los años, pues ya los dos ya no tienen ánimo. Has permitido que en esa tierra, en tu tierra, por eso hay una hermosa materia que a mí me gusta mucho en el instituto que se llama Poseer tu tierra, ¿no? Poseer la tierra. Bueno, cuando tú ves tu tierra espiritual, lo que has hecho con tu esposa, con tu esposo, y ya ves todo ese terreno lleno de cardos y de espinas, quieres cosechar algo y dices, ay, aquí ya salió una manzanita, ¿no? Vas a arrancarla y te lastimas todo, porque está lleno de cardos alrededor. Cardo es un fruto espinoso, mis hermanos. Y cuando tú lo tratas de agarrar así sin guantecitos, ese fruto espinoso, pues tú mismo te lastimas. Pasados los años, cuando no hay esfuerzo, no hay santidad, incluso en el matrimonio, eso sucede. Punto 5. Ser santos en el uso de nuestro tiempo y de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. En el uso de nuestro tiempo y de nuestro cuerpo. Voy a leer el versículo 1 y el 2, dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no renovamos nuestro entendimiento, no podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros, la cual es agradable y perfecta. Por eso debemos ser intencionales en usar de forma sabia nuestro tiempo
nuestra mente y nuestro cuerpo. Eso es un sacrificio vivo para el Señor. Aquí hagamos una aplicación. ¿Refleja tu estilo de vida el carácter santo de Dios? ¿Qué ven los demás en ti? ¿Siguen viendo tu carácter o ya ven el carácter del Señor? Como punto número 3, motivaciones para vivir en santidad. Bueno, es que vimos 5 puntos del punto 2. Aquí es el punto 3 de la enseñanza, motivaciones para vivir en santidad. Y aquí mismo vamos a ver 4 puntos dentro de este punto 3. Motivaciones para vivir en santidad. Una primera motivación, pues Dios es santo y nos llama a imitarle. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1. Le escribe Pablo a los Efesios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando experimentamos el amor de Dios de forma natural, pero también espiritual, tendemos a imitar, ¿verdad? En amor y por amor a Dios es que imitamos a nuestro Señor y Salvador, quien se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda de olor fragante ante Dios. ¿Qué mejor motivo que el amor inigualable de nuestro Señor? Punto número 2 de estas motivaciones. Cristo murió para limpiarnos del pecado. Miren lo que dice en Tito capítulo 2, Tito 2, 14. Miren, voy a leer desde el versículo 11, mis hermanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué, mis hermanos? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él nos libró de toda condenación y no nos dejó que muriéramos en nuestros delitos y pecados. ¿No le das gracias con un aplauso, mi hermano? ¿No es un motivo para vivir en santidad el que Cristo nos haya limpiado? Una tercera motivación es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Miren, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tienen de Dios y que no son vuestros, o sea, suyos? Se está refiriendo a nuestro cuerpo no es nuestro, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, el nivel de exigencia es alto
Porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Y nosotros, sin mérito, hemos sido salvados a precio de sangre de nuestro Señor. Y ahora habita el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Se nos ha dado a manos llenas, mis hermanos. Por eso expresaba Pablo a los Gálatas, ahí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una cuarta motivación es querer ver al Señor, ¿no? ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Bueno, vamos a Hebreos 12:14, que es otro de los textos base de este tema, santidad, el código de conducta del cristiano. Hebreos 12:14, lo vuelvo a leer, ya lo habíamos leído al principio, pero lo vuelvo a leer, dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una profunda recomendación que hace aquí el autor de Hebreos. Nos recuerda que tenemos un Dios 3 veces santo, es decir, apartado del mal. Así que debemos seguir la paz y la santidad para poder verle. Y yo creo que eso es uno de los mayores anhelos de todo cristiano. Eso me hizo recordar lo que vimos antier en el plan de lectura. Cuando Job, en medio de su aflicción y de ese profundo dolor que estaba experimentando, él expresa, ¿verdad?, con toda certeza que nuestro Redentor vive. Qué hermosa palabra profética expresó Job al decirlo. Miren, vamos allá. Job capítulo 19, versículo 25. Dice la palabra de Dios, yo sé que mi Redentor vive. Vean que esto es una palabra profética porque lo está diciendo Job mucho tiempo antes de que se manifestara Cristo. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está hablando de la resurrección. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aplicación de este punto de motivaciones. ¿Están mis motivaciones alineadas con la voluntad de Dios para permanecer en santidad? Podrías hacer una lista, ¿no? Y mis motivaciones. ¿Están estas alineadas con la voluntad de Dios? Me considero cada día como templo del Espíritu Santo para caminar en santidad. Es el anhelo de mi corazón, el mirar a Dios. Es decir, meditar en este versículo, estar en paz con todos y vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que, como punto número 4, ya con esto voy terminando, ¿cómo vivir en santidad diariamente? Bueno, pues debemos ser resueltos y determinados cada día. ¿Cómo? Pues como punto 1, renueva tu mente con la palabra. Vamos a volver a leer Romanos 12:2, pero se los voy a leer en traducción, nueva traducción viviente. Si me gustan ahí seguir con sus Biblias, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, dice Reina Valera, pero aquí en nueva traducción viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
También, ¿cómo vivir en santidad diariamente? Pues ora y busca comunión con Dios cada día. Sea intencional, ¿verdad? Sea resuelto en esto. También para vivir en santidad diariamente, apártate del pecado, pero intencionalmente. Es decir, determínate a agradar al Señor. Y también vive una vida en comunión, ¿verdad? Con otros creyentes santos que se apartan para Él. Sopórtense los unos a los otros. ¿Sí saben por qué nos congregamos? No es un tema religioso. Nos soportamos los unos a los otros cuando nos compartimos la palabra, cuando somos testimonio vivo de que la palabra de Dios está cambiando nuestro corazón. No, hombre, antes que me iban a ver alzando una silla, poniendo una silla. El orgullo a veces nos dominaba, mis hermanos. Y luego hay personas que así luego lo dicen, pero ¿por qué por qué lavan baños ustedes? Deberían pagarles a alguien. ¿Qué no tienen dinero para pagar? Pobres ustedes. Están viendo lo natural. Esas personas solo ven lo natural, no ven lo espiritual, no ven que Dios forma nuestro corazón a través del servicio. Y a veces nos quebranta, mis hermanos. A veces sí, efectivamente estamos dando un servicio, ahí estás lavando el baño y yo ¿por qué estoy lavando el baño? Pues, en ese momento que te estás preguntando eso, Dios está tratando con tu corazón. ¿Y yo por qué debería estar poniendo sillas? Está tratando ahí con el corazón. Nos está santificando, nos está limpiando, purificando. Y por eso nos soportamos los unos a los otros. Ya somos pacientes los unos a los otros. Así yo estaba. A veces vemos la inmadurez de nosotros. Yo también llegué inmaduro. Yo también llegué con un montón de ideas locas. Mis ideas religiosas. Mis ideas de declaración positiva. Estaba yo todo contaminado de religiosidad, ¿no? Yo aquí vengo y ya me siento limpio nomás con sentarme. Yo venía bien sucio, pues. Y el padre, como el padre del hijo pródigo, fue paciente, me recibió, me limpió. Y lo está haciendo y lo sigue haciendo mismo. Por eso es que vivimos una vida en comunidad con otros creyentes. Eso es parte de vivir en santidad diariamente. Nos ocupamos unos de los otros. No toleramos el pecado, sino que nos restauramos unos a otros con la palabra de Dios. Y miren, otra forma de cómo vivir diariamente en santidad, pues pide ayuda, ¿verdad?, al Espíritu Santo para vencer las tentaciones. Recuerda que para Dios no hay imposibles y que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, podemos pedírsela a Él. Tú puedes decirle, a veces tenemos falta de sabiduría para vivir en santidad, pues, mis hermanos. ¿Cómo le hago, mi Señor? Para empezar, cierra esa ventanita, ándale. Y tú dices, me pesa el mouse. Ciérrala. Deja de estar de ocioso. Ponte a leer la Biblia. Dios te va a empezar a esforzar, eso es esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Lee la Biblia todos los días. Mire, quizás alguno de nosotros no ve claramente la salida. Así que podemos pedir la ayuda de Dios. ¿Recuerdan lo que la misma palabra dice que Él fue tentado, Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó? Por eso Cristo es el camino, porque Él se sabe la salida a esa tentación. Así tú dices, no, es que ahí está la tentación, no lo puedo evitar, y ahí vas.
Esa es tu carne. Pero si clamas a Dios, ahí está la tentación. Mi Señor, yo soy débil a esa tentación. Te suplico, ayúdame. Te pones de rodillas. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú te sabes el camino para evitar esa tentación y que yo no caiga. Ayúdame. Él es la salida. Podemos pedir a Dios por ayuda. Mis hermanos, nadie será tentado más allá de lo que pueda soportar. Por eso es que debemos descansar en el Señor. Eso es una forma intencional de vivir diariamente en santidad. Y vamos a hacer una aplicación práctica de esta enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Mis hermanos, hagamos este ejercicio de reflexión. Responde con sinceridad a estas preguntas que te voy a hacer. Y si tienes ahí tu cuadernito, anótalas si es necesario para responderlas, ¿verdad? Con el Señor en tu tiempo devocional con Él. O sea, cuando estés en oración. La primera es, ¿has visto la santidad como una carga o como un llamado de amor? No me la respondas, respóndela en tu tiempo devocional con el Señor. Cuando te sientas cargado, dile, Señor, me siento cargado. He estado viendo esta parte de guardar mi boca como una carga. Ayúdame. Segunda pregunta, ¿hay áreas en tu vida que aún no has rendido a Dios? ¿Hay áreas en tu vida que aún no has rendido a Dios? Porque a veces decimos, no, yo ya no miento. Yo ya no veo imágenes pornográficas. Pero ¿qué tal la envidia, no? Así es que en el tiempo devocional podemos ser intencionales para ser santos, ¿verdad? Como pregunta número 3, ¿tu manera de vestir, de hablar, de pensar y de tratar a otros glorifica al Señor? Así que hoy Dios te llama a una vida distinta. Esto es un llamado, mis hermanos, a rendirnos ante Dios. No te está pidiendo, mi hermano, que seas perfecto, perfecta, sino que camines con Él, apartado del pecado, buscando agradarlo. Ahí le están llamando, hermano. Así que si deseas decirle, Señor, quiero vivir en santidad, este es el momento. Ahora es que podemos venir ante su presencia y consagrarnos, ¿verdad? Nuevamente a Él. Dile, Señor, quiero ser santo como tú eres santo. Ayúdame a vivir cada día reflejando tu pureza, tu verdad y tu amor. En conclusión, mis hermanos, la santidad no es una meta para alcanzar en el futuro, es el camino que debemos andar hoy. Así debemos andar en santidad, así debemos caminar. La santidad es la evidencia de una vida transformada por el mensaje de salvación que hemos recibido, por el Evangelio, por la verdad que viene de Dios. Cuando vives en santidad, el mundo ve a Jesús en ti. Así que yo te invito, decide caminar en esa senda y serás luz en medio de la oscuridad. Vamos a orar, mis hermanos. Te invito a que te pongas de pie y vamos a dar gracias por esta enseñanza que Dios nos ha permitido, ¿verdad?
Allí en tu lugar, mi hermano, ponte de pie y ponte en oración con el Señor. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos has hecho un llamado a la santidad, a tener una vida puesta en tus manos. Ora con el Señor, mi hermano, y clama al Señor por su ayuda. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, que en oración y con tus propias palabras le des gracias por su palabra, por este mensaje que hemos recibido y por la invitación, ¿verdad?, que proviene de Él. Es Él el que nos está invitando a ser santos como Él es santo. Así, mi hermano, y que en adoración, ¿verdad?, rindiéndote a Él en oración, le alabes. Adórale, mi hermano. Dile, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Yo de valor, puro de corazón, el que anda en integridad, y su boca habla la verdad, no resbalará jamás, limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Hacemos una vez más. Manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Sí, Señor, gracias. Limpia nuestras manos y nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Síguele adorando, hermano. Alza tus manos y dile, ayúdame, Señor. Quiero ser intencional en mi adoración a ti cada día. Alza tus manos y alábale, mi hermano. Y dile, pesa todas mis acciones, mi Señor. Mis pensamientos, mis palabras. Cámbiame a tu imagen. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia.
Observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención más profunda que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón, gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención más profunda que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón, gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Escudriña nuestros corazones. Solo tú puedes ver cada intención más profundo que mi acción, que expresa toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón, gobierna que tu reino aquí lo consuma todo en mí. En el fuego de tus ojos,
quita toda la apariencia. Sí, mi Señor. Finalmente, mi hermano, derrama tu corazón delante de Él y exprésale que confías en Él. Dile, mi hermano, yo confío en ti, Señor. Solo tú puedes cambiarme. Ayúdame. En ti confiaré, Señor. Por eso estoy aquí, rendido a ti. Alábale. Cuando venga la tormenta, no temeré. Y en medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son tuyas. No temeré, en medio del peligro, yo tengo fe, en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres luz y eres príncipe de paz. A pesar de mi alrededor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. En ti confiaré. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Reprendes al viento y las olas, oh sí, Señor, la tierra y su plenitud son tuyas, solo tuyas, Señor. Y cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré,
solo en ti confiaré, en ti confiaré. No temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi rebelión, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. En ti confiaré, solo en ti, Señor, en ti confiaré. Solo en ti, Señor. ¿No le das un aplauso al Señor? Gracias, Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos con la palabra de Dios? Pues el Señor nos ha hecho una invitación a vivir en santidad como hijos suyos, ¿verdad? El día de hoy. Así que vamos a poner esta palabra por obra, ¿verdad, mis hermanos? Nos despedimos de los que están en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Si es la voluntad de nuestro Señor, nos vemos aquí en el servicio del jueves y si no, el domingo. Que Dios les bendiga. Gracias.